Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, y vamos a abrir ya el consultorio de bolsa hoy con la ayuda de Miguel Pareja Martínez, gestor de Bolsa 3. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los índices han comenzado, cada uno por su lado iba a decir, pero bueno, el IBEX 35 desde luego desmarcándose del resto con una subida del 1,4%, ha vuelto a recuperar el nivel de los 6.000 puntos que perdió ayer. ¿Esto qué nos está indicando? Porque vaya días más complicados que hemos vivido los anteriores. Sí, de momento nos está indicando que está respetando los mínimos de ayer y los del pasado lunes. Eso es una primera señal favorable, no es la panacea, pero sí es algo positivo, que esos mínimos que de 5.900 del pasado lunes y prácticamente los mismos que se repitieron en la sesión de ayer sean respetados. Ya hemos visto que en las últimas fechas, cada vez que el precio, concretamente el IBEX 35, perforaba mínimos anteriores, la aceleración de las bajadas era una tónica habitual y con ello, pues bueno, entrábamos en una espiral claramente de bajadas y bajista, implícitamente. Por tanto, primera condición para poder ver recuperación, si cabe, de estas dos últimas importantes bajadas es asistir a el precio respetando esos 5.900 puntos. A partir de ahí, todo lo que se aleje, todo lo que sea capaz de alejarse y recuperar niveles, pues logrará reequilibrar lo que es ahora mismo la balanza entre el miedo y la tranquilidad. Muy desfavorable al miedo, muy favorable al miedo en los últimos tiempos, que ha sido lo que ha provocado, entre otras cosas, pues ese, entre comillas, pánico vendedor que hemos visto especialmente en la sesión del lunes durante buena parte de la mañana, aunque luego hubo subida por la tarde, y ayer también en determinados momentos y en algunos valores vimos cómo constantemente y de forma sistemática se iban acelerando las ventas, con independencia de que bajaran un 6, un 7, un 8 o incluso en algunos casos un 9%. Por tanto, a partir de ahí, es el propio precio el que nos puede transmitir la tranquilidad a inversores y gestores, más allá de declaraciones puntuales, porque desde luego si vamos operando en función de las declaraciones es el camino más directo para acabar en un manicomio, literalmente, porque no podemos estar pendientes de cualquier declaración que constantemente se está produciendo, de algún miembro del Consejo Europeo, de algún ministro, de algún presidente de gobierno, que esto lo único que nos estaría transmitiendo es constantemente incertidumbre, indecisión y, en definitiva, incapacidad para operar. Por tanto, a partir de ahí, recuperar. Cuanto más se recupere, obviamente mejor será la solidez de la zona de apoyo y se podrá todo con una hipótesis de condicional, se podría condicionar a que se esté gestando un movimiento de rebote. Es prematuro para decirlo, pero por algo se empieza. Bueno, Miguel, lo que pasa es que estamos viendo en el IBEX 35 esas subidas y si miramos la prima de riesgo, la verdad es que estamos un poco asustados. 7,7 hace unos momentos, ahora un poquito, prima de riesgo no el bono, la rentabilidad del bono a 10 años, 7,64%, esa prima de riesgo sí en 639 puntos básicos, y la italiana también, ese bono a 10 años por encima clarísimamente del 6,5%, prima de riesgo italiana, 527 puntos básicos. Y me gustaría, Miguel, que analizásemos un gráfico que aparece esta mañana en The Economist, en el que se habla de la evolución de la deuda, de la rentabilidad de los bonos a 10 años. Hace una comparación entre distintos países, Estados Unidos, Alemania, España e Italia. Para quienes nos sigan a través de Internet o nos sigan a través de Business Televisión, lo verán clarísimamente. España es el color marroncito y es donde hemos visto los picos más elevados, salvo durante un periodo que fue Italia. Vamos a ver cómo fue esa prima de riesgo. Es un análisis que hacen desde 1860 y observamos cómo, por ejemplo, se tocó el máximo entre los años 70 y 80 durante el periodo revolucionario. Después, en torno a 1900, ahí donde se produjo esa pérdida de las colonias como Cuba y como Filipinas, un bono a 10 años que estaba en torno al 13%. Después de la guerra civil y también en plena guerra mundial, pues vimos unos tipos de interés en los bonos a 10 años también muy elevados, en torno al 13-14%. Después hubo un periodo de calma en prácticamente todos los activos a 10 años y volvió a repuntar en torno a los 80-90. En este caso ahí Italia sí que nos superó. Y ahora mismo estamos bastante por debajo de esos picos máximos, pero también se ve ya la tendencia, ¿no, Miguel? Claro. Es que aquí hay dos aspectos que además están amplificando el efecto de la subida de la rentabilidad del bono. Partimos de unos niveles muy bajos después de la integración, del proceso de integración y constitución y de facto de la entrada de la moneda única. Ha habido ahí una serie de 5, 6, 7 años en los cuales los tipos de interés han mantenido en niveles muy bajos y muy anclados además a lo que es la referencia en Europa, que es el Bund alemán, y eso hace que cualquier separación
cualquier alejamiento que se produce desde niveles tan bajos, pues amplifique muchísimo en términos porcentuales. Evidentemente no es lo mismo subir un 1% cuando un bono cotiza en un 15, subir el 15 de 16, que cuando está cotizando en un 3, subir al 4. En términos porcentuales, que duda cabe que es muchísimo mayor en el segundo de los casos. Ese es un primer aspecto. Y hay un segundo aspecto importante. Uno de los principales problemas, aparte, lógicamente, de todas las condiciones económicas y financieras que subyacen de nuestro país en estos momentos, que es una espiral que se está produciendo y que se está alimentando sistemáticamente entre subasta y subasta. Es decir, cada vez que se produce una subasta y hay una pequeña subida o respecto a la subasta anterior, lo que se está es alimentando pues esa inercia, esa tendencia, en definitiva los precios, cualquier tipo de precio, los mercados se mueven por tendencias, esa tendencia a que la siguiente ya implícitamente vaya a haber otra subida. Es decir, mientras no haya un cambio de condiciones y sobre todo respecto a la prima de riesgo, mientras no haya una aproximación por parte de la cotización del Bund, bien por parte de la cotización del bono español, porque hay que recordar una vez más que la prima de riesgo sale del resultado de comparar la cotización del bono alemán y la cotización, en este caso, de la prima de riesgo española del bono español, y a partir de ahí sí que se puede producir una aproximación, una reducción de esa prima de riesgo. Es decir, no necesariamente la prima de riesgo sube por una única causa, llamémosla así, riesgo país. Sube también porque en un momento determinado la de otro país, como podría ser el alemán, por la entrada fuerte de capitales en esos bonos y que están haciendo subir los precios, hacen evidentemente bajar su rentabilidad y hace que la diferencia, aun sin haberse movido nuestra rentabilidad, también se amplíe. Por tanto, es un efecto que además también está amplificando todavía más el efecto de la prima de riesgo. Se amplifica la prima de riesgo porque nosotros tenemos que pagar intereses más altos y, por otro lado, también porque el interés alemán es menor, con lo cual la brecha se amplía más todavía. Perfectamente explicado. Esto es el Consultorio Capital. Esto es lo que está sucediendo esta mañana en Europa, pero vamos a ver qué sucedió ayer en Wall Street con nuestro corresponsal Mario Saavedra. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. El Dow Jones ha caído un 0,82%, 104 puntos, está en los 12.617. El Nasdaq ha caído este martes un 0,94%, 27 puntos, parte el miércoles de los 2.862 y el S&P 500 0,9%, 12 puntitos en rojo también, está en los 1.338. El gran beneficiado, como siempre en las últimas sesiones, son los bonos del Tesoro estadounidenses. El tipo de interés de los bonos a 10 años ha caído hasta el 1,4%. Varios han sido los factores, todos negativos, que han lastrado el ánimo de los inversores, haciéndoles buscar la puerta de salida. El primero, un dato de contracción de las manufacturas en la zona centroatlántica de Estados Unidos, según la Fed de Richmond. También, por supuesto, todo lo que llega desde Europa. Siguen preocupando tanto Grecia como España e Italia. ¿Qué es lo que va a ocurrir a medida que avance este verano? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los tipos de interés de los bonos españoles, con el asunto de Grecia? En fin, demasiada tensión en la zona euro. Además, el único factor que podía haber animado el mercado, el que lo está haciendo de vez en cuando, el de la América corporativa, los resultados empresariales, tampoco ha sido bueno en el día de este martes. AT&T, UPS han presentado resultados que han decepcionado y han presentado fuertes caídas, así que vemos que cuando falla la América corporativa, los resultados empresariales, pues los mercados terminan cayendo. Nombres del día, pues destacamos quizá la propia AT&T, que ha sido la segunda mayor caída en el índice Dow Jones, después de que esta empresa de telecomunicaciones haya presentado unas ganancias mejor de lo esperado, pero no haya conseguido, y esto lo llevamos viendo ya últimamente bastante a menudo, superar los ingresos. Las compañías recortan, por tanto consiguen cumplir con los beneficios, pero los ingresos siguen cayendo. Tomamos el Consultorio Capital. Le vamos a dar paso ya a las llamadas que nos están realizando. Saludamos a Esther, que nos llama desde Madrid. Esther, buenos días. Buenos días. Díganos. Mira, yo quería consultar por Inditex y Bankia. Inditex y Bankia. Sabe que la única norma que tenemos en este consultorio es un valor para dar paso a más oyentes. Elija uno, por favor, bueno, Esther. entonces Bankia, a ver si es momento para entrar.
para entrar. Vale, usted es valiente. Bueno, vamos, Bankia, gracias Esther, Bankia está bajando 3,4%, 0,64 euros. Bueno, Bankia es ahora mismo volatilidad pura. Hemos visto en las últimas sesiones cómo había jornadas en las cuales cedía un 4% y al final subía un 11% y viceversa. Durante la sesión está subiendo un 10% y acabar cediendo un 5%. Estructuralmente, desde un punto de vista de lo que nos dice la evolución reciente del precio, como tal no hay nada. Hay una zona de 0,50 que es verdad que se ha frenado la cotización, pero más allá del repunte posterior que ha tenido hasta cerca de 0,80 y la posterior consolidación dentro del rango entre 0,50 y 0,80, no hay nada. Estamos hablando de una barbaridad respecto de porcentaje. Entre 0,50 y 0,80 estamos hablando, pues bueno, que en un momento determinado casi estaría doblándose la cotización de quien compre en 0,51 y sea capaz de venderlo en 0,80. Por tanto, desde un punto de vista de estructura, desde un punto de vista de contexto, desde un punto de vista de la volatilidad implícita y lo que conlleva ahora mismo estos movimientos que estamos describiendo, no es desde luego muy recomendable la entrada. Solamente tendría, digamos, entrada o posibilidad el perfil de inversor que se mueve muy estrictamente al corto plazo, vamos, me atrevería a decir intradiario, y es capaz de, bueno, intentar determinar determinadas zonas de apoyo, determinadas zonas de barrera y bueno, pues buscar unos cuantos céntimos y poco más. Ahora mismo intentar pensar en unas estrategias de Bankia orientadas a cartera a medio plazo, pues obviamente están aparentemente fuera de lugar. Vamos a saludar ahora a Pascual, nos llama desde Barcelona. Pascual, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. ¿Se puede preguntar por más de una o solamente una? Una, por favor. Bueno, Celtia. Celtia, ¿las tiene compradas? Sí. Vale, ¿el precio nos lo dice o...? Sí, a 1,17. 1,17, vale, pues hoy Celtia está subiendo 1,3, está en 1,18. Celtia, Miguel. Celtia, bueno, algo parecido a lo que hemos comentado anteriormente, parecido en cuanto a que la tendencia bajista se mantiene intacta. Es verdad que después del comportamiento que tuvo el lunes, que se acercó a la zona de un euro y tuvo una reacción al alza favorable, ahí está intentando consolidar. No nos transmite cambio de estructura bajista a alcista la cotización de Celtia en estos momentos. Lo único que le podemos recomendar es mantener, eso sí, en caso de que se perfore la referencia de un euro, lo más probable es que se aceleren los descensos y estaríamos ante una continuidad de un proceso bajista que son ya muchos meses los que viene marcando este precio. Por tanto, si los mínimos, parecido a lo que comentamos anteriormente en el caso del IBEX 35, si los mínimos de esta semana, que concretamente han sido los mínimos del lunes, van a funcionar, van a convertirse en una referencia de suelo relativo, de apoyo, de frenada de las bajadas recientes, teóricamente debería haber repuntes. Por tanto, la condición principal es mantener cualquier posición que se haya abierto asociada o vinculada a que no se perforen esos mínimos. En el caso de Celtia estamos hablando, aunque no es un título IBEX 35, pero es lógicamente del mercado español, a que se respete la referencia de un euro. Muy bien, pues esta mañana hemos conocido numerosos resultados empresariales, entre ellos los de la eléctrica Iberdrola. Bolsa de Madrid, Ángeles Lozano, ¿nos los resumes? Unos resultados que le están gustando a la renta variable, que los cotiza con subidas. El beneficio neto fue de 1.800 millones de euros en el primer semestre del año, con un incremento interanual del 15%. El EBITDA se situó en 4.087 millones, en este caso hablamos de un 2%. Lo más destacado es la actividad internacional, el negocio que tiene fuera de España Iberdrola, ya que es el que está haciendo la mayor aportación a estas cuentas. El EBITDA internacional ha aumentado un 13%, pero en España se ha reducido un 8%. Y si hablamos del beneficio neto internacional, sube un 74%, mientras que el beneficio generado en España cae un 44%. A estas horas está previsto que explique estas cuentas a los analistas el máximo responsable de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. Habrá que estar muy atentos a lo que diga sobre la reforma energética que podría aprobar este mismo viernes el Gobierno, que supone un incremento clarísimo de la carga fiscal, de la carga impositiva para las compañías, y que ha sido criticado duramente desde todos los ámbitos, Iberdrola incluida. Iberdrola está subiendo 2%, 2,71 euros. IBEX, que sigue subiendo. Dejamos aquí de momento el consultorio, escuchamos las noticias y enseguida volvemos.